Buenos días, mis amados hermanos. En esta mañana le doy gracias a mi Padre Celestial por permitirme nuevamente compartir de su palabra. Pero antes, hagamos una oración, hermanos. En el nombre de mi Padre amado, Señor, yo te doy gracias por este gran privilegio que tú me das, Padre Santo. Gracias te doy, Señor, por esta palabra que tú nos traes en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, porque estamos con bien, Señor, porque tú nos proteges, Señor, porque hay cosas, mi Padre mío, que a veces pensamos que, ¿por qué están sucediendo? Nosotros no lo sabemos, pero tú sí lo sabes, Padre mío. Solamente te pedimos, Padre Santo, que tú nos des mucha fortaleza, Padre mío, y mucha sabiduría para poder entender, Señor, todas aquellas cosas que son de la naturaleza, Señor, y que tú permites que sucedan, Padre mío. Te pedimos, Padre amado, que tú mandes, Padre mío, a esa gente mucha fortaleza, Señor, mucha paz, Señor, pero sobre todo, Señor, que tú, Señor, suplas cada una de sus necesidades, todo aquello que están necesitando, Señor. Tú toca esas puertas, Señor, para que de esa manera, Señor, les pueda llegar las cosas que necesitan, Señor. Toca esos corazones, Señor, para que así mismo, Señor, toda esa gente que pueda ayudar, Señor, a las personas que están necesitando ahorita de muchas cosas, Señor, que todo lo que padecieron, Padre mío, aunque no es en nuestro país, Señor, pero es gente que está necesitando, Señor, y que nosotros lo hemos vivido, Señor. Hemos vivido esas situaciones, Señor, y sabemos todo lo que, lo que pasa, Señor. Cuando algo así sucede, Señor, yo te doy gracias, Señor, porque sabemos que todo eso, Señor, llegará, Señor, a esas personas, Señor, para que no sufran, Señor, de todas esas necesidades, Señor, que ahorita pues les hace mucha falta, Señor. Sobre todo, Señor, ese alimento espiritual, Señor, que tú mandes ángeles a acampar alrededor de cada uno de ellos, Señor, y que les hable de tu palabra, Señor. Sé tú con todas esas personas, Señor. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque sé, Señor, que tú estás en ese lugar, Señor. Gracias te doy, Señor. Hermanos, sí, esta enseñanza lleva por título ¿Cómo ser humildes de corazón? Porque la Biblia nos habla se puede decir que en toda la Biblia nos habla mucho de humildad, ¿verdad? Es lo que estudiamos y vemos mucho y nosotros decimos que pues, ¿qué es su humildad? Porque a veces lo podemos interpretar de otra manera, porque una persona humilde que es muy pobre, que no tiene a lo mejor, qué comer, dónde vivir, pero de esa humildad no nos habla, la Biblia, ¿verdad? Nos habla de ser humildes nosotros de corazón, presentar esa humildad que es reconocida por Cristo Jesús, por el Hijo de Dios, que vino aquí a la tierra a ser humilde, a servir a la gente, a eso se refiere, a tener un buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Esto nos lleva a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas, porque Él ha hecho de lo que Él tiene, nos ha dado. Es un propósito que Él tiene en el momento que nos rescató de donde andábamos, de donde estábamos. Ese es su propósito para nosotros. Pero sobre todo, que seamos humildes cuando lo reconocemos a Él y recibimos de Él. Tenemos que tener esa humildad en todo y para todo, porque una humildad del cristiano debe de ser reconocida para que así el Señor sea exaltado. Pero si nosotros no llevamos eso, pues ¿cómo lo van a reconocer? Porque no nos están reconociendo a nosotros, lo van a reconocer a Él.
para que digan, ah, mira lo que ha hecho en esa persona, que era esto, que era lo otro, pero siempre y cuando nosotros seamos obedientes, que vivamos siempre en obediencia a Dios y someternos a su voluntad, porque de nada sirve que digamos que somos cristianos o que estudiamos de la palabra o que nos congregamos, pero pues no hacemos todo lo contrario, no hacemos lo que estamos aprendiendo, lo que estamos recibiendo de nuestro Padre. Porque en el Salmo 8 nos habla el salmista David, que expresa muy bien lo que fluye de un corazón humilde, admiración, gratitud hacia Dios y la incredulidad de que le haya escogido y salvado, que desee tener amistad con él, porque David tuvo amistad con él, porque aun cuando David lo hemos estudiado muchas veces, que David tuvo muchas fallas, cometió pecado grande, pero sin embargo, él se arrepintió de corazón. Él fue un siervo obediente a Dios, a pesar de que cometió pecado, pero él se arrepintió y dobló rodillas delante de él para que él perdonara sus pecados. Y nosotros es lo que debemos de ser, hacer como lo hizo David, arrepentirse de corazón. Y cuando nosotros hacemos eso, fluye, fluye el Espíritu de Dios en nosotros, porque Él nos va renovando a través de que nosotros nos humillamos delante de Él y le pedimos perdón por todas esas fallas que aún tenemos, pero que sin embargo le pedimos que Él nos ayude. Él no tan solo nos perdona, sino que nos ayuda para que nosotros podamos caminar conforme a su palabra. Pero vayamos a la palabra en Salmos 8, del 3 al 4. Dice así la palabra de Dios. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que ahí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Imagínense cómo Él nos cuida, cómo Él nos protege, cómo Él nos toma en cuenta, aún a pesar de que sabe que pues no estamos haciendo las cosas correctamente, porque hacemos muchas cosas que lo lastimamos a Él. ¿Por qué lo lastimamos? Porque Él nos está dirigiendo como ese buen padre y nosotros no lo estamos obedeciendo. Así como dice la palabra, como dice el Salmo 8, del 3 al 4. Nos preguntamos a veces, Señor, ¿yo merezco esto que me estás dando? Señor, tú te estás manifestando, Señor. Cuando yo te estoy clamando y no encuentro la salida de algo, que estoy desesperada o desesperado o económicamente o en enfermedad, tú estás ahí. Cuando menos pensamos, ahí estás presente. Como dicen, no te podemos ver, pero de esa manera te vemos y te sentimos, porque tú te glorificas en todo aquello que te clamamos y tú eres tan bueno que, que casi, casi nos cumples nuestros deseos. No son deseos porque te clamamos, Padre, te clamamos a ti, te lo pedimos con mucha fe, con mucho amor y tú nos respondes inmediatamente. Porque David así lo hacía. David se arrepintió de corazón, al igual que nosotros. David era un hombre imperfecto, pero él sabía que servía a un Dios perfecto, así como nosotros ahora lo reconocemos, los que lo reconocemos, que Él es un Dios perfecto,
que Él nos puede ayudar en todo. Así David lo reconoció cuando cometió grandes errores, pero no tan solo David. Nosotros que estamos aquí diciendo que somos hijos de Dios, que lo reconocemos como nuestro Padre, también cometemos muchos errores. Y a veces no lo reconocemos como David lo reconoció delante de él, delante de Dios. Él se humilló y permitió que Él lo restaurara y lo guiara de todo aquello que pues él sabía que le había fallado a Dios. Permitió que fuera la voluntad de Dios en él, porque nosotros vemos en la Biblia un claro ejemplo de este Salmo 51, cuando David, luego de cometer uno de sus pecados más terribles, se humilló y buscó el perdón de Dios. Y eso nos dice en Salmo 51, del 1 al 2. Dice así la palabra de Dios. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra de mí mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Pero aquí vemos cómo él se entregaba cada de que él hablaba con su Padre, con ese Dios poderoso, con ese Dios grande y amoroso. Él se entregaba y hablaba, entregaba su corazón, casi casi sangraba su corazón cuando él hablaba con él, porque era ese corazón puro, que no sé, yo no sé, solamente nuestro Padre sabe si nosotros algún día le hemos orado o pedido, clamado como David. No, yo no lo sé. A lo mejor yo lo he sentido, o yo he sentido que le he clamado con esa fe, con ese amor, con ese agradecimiento, pero yo no sé si mi padre lo está viendo de esa manera o lo está reconociendo de esa manera. Solamente Él lo sabe, porque Él conoce nuestros corazones. David nunca se justificó. Él reconoció que había pecado y apeló a la piedad y a la misericordia de Dios. Él expresó su quebrantamiento y su dolor, confiado en la bondad del Padre Celestial. Su consuelo fluía de lo que sabía sobre Dios, que es justo y también es misericordioso, piadoso y perdonador. Esa era la confianza de David. Y nosotros, hermanos, también tenemos esa confianza en Él, en nuestro Padre, como David la tenía o la tuvo, así como Él se entregó, así como Él le pidió perdón y que Él sabía que Dios era piadoso, misericordioso, perdonador y que tenemos confianza de que así va a ser. David entendió el pecado, no solo, no solo afecta a las demás personas, sino que es una afrenta directa contra Dios, porque él lo entendió así, que el pecado no solo afecta a las demás personas, sino que es una afrenta directa contra Dios, porque él no tan solo ofendió a Dios, sino que también hizo daño a otras personas, porque a través de ese pecado, él quiso cubrir ese pecado para que nadie se diera cuenta y dañó a otras personas, porque si lo hemos leído, sabemos a quién dañó, nada más por un momento de que tenemos ¿cómo se puede decir? De pereza, de no hacer las cosas como las tenemos que hacer. Y andamos nada más buscando a ver qué hacer y cosas que no convienen. Así le pasó a él. Por eso nosotros debemos de estar siempre alertas, porque en cualquier ratito nos puede
pasar como a David. Y no porque precisamente lo estemos buscando, sino que es un momento en que el enemigo ahí está nada más viendo a ver en qué estamos pensando, en qué vamos a fallar. Así le pasó a David. Pero vayamos nuevamente a la palabra en Salmo 51, del 3 al 4. Y dice así la palabra de Dios. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido junto con tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Él reconoció en todos los salmos, si nosotros nos damos cuenta, él siempre le está pidiendo perdón a Dios, siempre lo está reconociendo, siempre le está pidiendo que él que lo perdone porque él está muy arrepentido. A través de ese perdón, él fue después obediente a Dios. Así es como debemos de verlo nosotros también, porque pues eso es lo que nos habla la Biblia, pero pues no hay gran diferencia porque también nosotros, como les decía, debemos de tener mucho cuidado, ser cuidadosos en todo lo que hacemos, en nuestro trato con los demás, cuando nos damos cuenta de que nuestros pecados son ofensas directas contra Dios que le duelen a Él. Es ahí que comenzamos a actuar con humildad cuando reconocemos que al que ofendemos y le fallamos es a Dios y a empezarlo a reconocer como debe de ser, que Él nos pueda limpiar y que solo Él nos puede ayudar a vivir una vida recta, llena de amor y de perdón. Debemos entender nuestra necesidad de Él y su presencia y de la profunda transformación que solo Él nos puede dar. Porque si no nos aferramos a Él, a su palabra, solos no podemos, solos no podemos, porque siempre estamos ahí siempre tenemos que estar agarrados siempre de su mano, porque nosotros, si nos soltamos de su mano, caemos una tras otra, una tras otra. Entonces nosotros siempre debemos de estar agarrados de su mano. ¿Y qué es eso de agarrados de su mano? Pues siempre estar buscando de Él, buscando de su palabra, buscando todo lo que nos pueda acercarnos a Él, acercarnos y siempre estar pensando en Él, pensando en su palabra, dándole gracias, dándole la honra en todo momento. Solo así es como nosotros vamos a aprender, así como David lo hizo. Y en Salmo 51, del 10 al 12, dice así la palabra de Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Imagínense cómo está hablándole aquí David a Dios que es el que nos escucha siempre. Pero Jesús, nuestro mejor ejemplo, que es el que a Él es el que debemos ver y seguir. Aunque el ejemplo de David es muy bueno y con él podemos aprender mucho sobre la humildad, el mejor ejemplo que encontramos en la Biblia es el de Jesús, Dios encarnado. Y en Filipenses 2, del 5 al 9, dice así la palabra de Dios. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo,
Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó a lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Qué bonita es esta palabra. Debemos nosotros de analizar muy bien esta palabra y eso es lo que nos debe de motivar a lo que dice aquí la palabra. Que él, a pesar de que sabía que se iba a ir a la cruz, él fue obediente a su padre. Fue obediente aun cuando le dolía, porque sí le dolía, porque estando aquí en la tierra, pues se hizo hombre igual que nosotros, era de carne y pues le dolía lo que pasaba, lo que le pasaba. Por eso le pedía a su padre, pues que si quería que pasara de él esa copa, que así fuera, pero que no era como él quería, sino como su padre. Imagínense, ¿alguna vez nosotros hemos entregado esas palabras o le hemos clamado así a nuestro Padre? No estamos todavía preparados, a lo mejor para dar esa entrega, esa oración que Jesús le daba a su Padre, porque era un dolor muy grande el que él estaba sintiendo. Y nosotros así lo podemos vivir. Pero cuando nosotros estamos entregados a Él y lo estamos reconociendo y sabemos que es el único que nos levanta, es el único que nos cuida, es el único que nos ama de tal manera que así como somos, Él así nos ama. Debemos analizar nuestra motivación. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Es para satisfacer nuestros intereses y nuestro amor propio? ¿Para sentirnos orgullosos de nosotros mismos? Si es así, estamos actuando bajo una actitud errónea. Pidamos a Dios que nos ayude a tener los motivos correctos: amor, interés genuino, compasión, lo que refleja su corazón. Cuando nosotros aprendamos todo eso, vamos a ser transformados completamente por Él, porque ya no vamos a vivir nosotros, sino Él va a vivir en nosotros. Y qué cosa tan maravillosa va a ser eso, cuando nosotros nos entreguemos a Él y que dejemos que sea Él el que nos dirija, que ya no seamos nosotros, sino Él en nosotros, porque nosotros todavía hacemos cosas malas, todavía hacemos las cosas mal, no como Él. En Filipenses 2:3 dice así la palabra de Dios: más bien con humildad, consideración para con los demás. No es que vamos a menospreciarnos o a dejar que nos pisoteen. No, pero todo lo haremos y lo hablaremos con respeto. Trataremos a las demás personas mejor de lo que nos gustaría que nos trataran a nosotros. ¿Cómo nos gustaría que nos trataran, hermanos? ¿Mal? ¿Que nos pisotearan? No, ¿verdad? Entonces, pues hay que demostrar también nosotros de qué somos hechos, de quién ya dejamos que viviera en nosotros, nuestra carne o Cristo, su Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros.
El humilde echa de lado sus emociones o deseos y se concentra en ser más como Jesús y se postra a los pies del Maestro cada día, porque desea actuar y vivir de una forma que le glorifique a Él. Saber que por sus meros esfuerzos no lo logrará. Busca la unción del Espíritu Santo y recibe así la fuerza espiritual para tomar decisiones que reflejen el carácter de Cristo. Cuando nosotros entendemos y estudiamos de la palabra y lo vemos de esa manera, en verdad, que si nosotros dejamos que esa palabra entre en nuestros corazones, en nuestra mente, que lo atesoremos, en verdad que sí, el Señor hace grandes cosas en nosotros. Y no precisamente que dejemos que nos pisoteen, ¿verdad? Pero que así como nosotros tratamos a los demás, así queremos ser tratados nosotros. Exactamente así como tratamos a las demás personas, así nos van a tratar, tal y cual. ¿Eh? Dicen, si tú das amor, pues amor vas a recibir. Si humillas a la gente, pues también así, a lo mejor no de esa misma gente que humillaste vas a recibir la humillación, o si te pisotearon, tampoco a lo mejor la vas a recibir de esa misma persona, pero va a haber alguien que pues así va a pasar. Y no es porque lo estemos pidiendo, pero es que pues nosotros debemos de aprender a tratar a la gente, a las demás personas que nos rodean, tal y como Cristo lo hizo, no como nosotros tenemos el entendimiento, ¿verdad? Y que tenemos que luego a veces somos muy selectivos y no debe de ser así. ¿Por qué selectivos? Todos somos iguales. A lo mejor unos son, no sé, son güeros, otros son morenos, otros son ricos, otros son pobres, pero al final de cuentas todos somos iguales, porque al final de cuentas cuando nuestro Padre Celestial nos llame a cuentas, pues ahí vamos a estar en lo mismo, en el mismo lugar, todos vamos para allá, porque el rico no se va a ir con sus riquezas, todo se va a quedar. Entonces, de alguna manera, por eso todos somos iguales y Dios nos ve de la misma manera a todos. No dice, tú porque eres pobre, no, tú porque eres rico, sí, no. Acuérdense de que cuando le dijeron qué debía hacer para que lo pudieran seguir y dijo, vende todos tus bienes al rico más rico que podía haber, ¿no? ¿Y qué hizo? No lo hizo porque no quiso dejar sus riquezas. Así puede pasar. Entonces no son las riquezas lo que nos hacen mejores personas. Es lo que estamos aprendiendo ahora que conocemos al Padre, a nuestro Padre Celestial. Es eso lo que nos hace ser mejores personas. Claro, siempre y cuando nosotros queramos, ¿verdad? Porque nos podemos pasar años y años estudiando de la palabra, yendo a su iglesia, diciendo que soy cristiana, pero si yo no cambio, pues de nada sirve, es palabra vacía. ¿Por qué? Porque yo no quiero, porque, porque mi padre ya me lo está dando, mi padre ya me está enseñando el camino, pero yo no quiero obedecer. Sigo siendo la misma persona de antes. No quiero ser humilde, no quiero reconocerlo. Entonces, como hijos de Dios, debemos de ser humildes de corazón. Pues esta es la palabra, hermanos, que el Señor trajo en esta mañana. Yo le doy gracias por ese gran privilegio y me despido con una oración. Padre bendito, Señor, yo te doy gracias, Señor,
por esta palabra, Señor, que tú nos trajiste en esta mañana, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tú de alguna manera tú nos hablas, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Nos hablas de diferente manera, Señor, pero siempre, Señor, a través de tu palabra, Señor. Porque tu palabra es buena, Señor, porque tu palabra es perfecta, Señor. Porque sabemos que a través de tu palabra nosotros, Señor, aprendemos, Señor. Aprendemos cosas tuyas y de ti, Señor. Lo que tú nos mandaste a enseñar, Señor. Y que a través de tu palabra, Señor, estamos, Señor, en el camino, Señor. Te pedimos, mi Padre amado, que tú nos sigas ayudando, Señor, para ser esas mejores personas, Señor, para ser esas personas humildes de corazón, Señor, para poder, Señor, tratar a las demás personas, Señor, como tú las trataste, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta hermosa palabra, Señor. Te doy gracias por mi vida, Señor. Gracias por la vida de mi familia, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos en Cristo, Señor. Por la vida de mis pastores, Señor. Bendícelos, Señor. Guárdalos, Señor. Guíalos, mi Padre Santo, a través de tu palabra, Señor. Porque solamente tú, Señor, eres el que hace la obra, Señor, en cada uno de ellos y de nosotros, Señor. Gracias te doy, Señor, por los niños, Señor, por los jóvenes, Señor. Cuídalos y guárdalos, Señor. Líbralos, Señor, de toda acechanza del enemigo, Señor. Manda un batallón de ángeles, Señor, alrededor de cada uno de ellos, Señor, para que el enemigo se aleje de ellos, Señor. Tú hazlos invisibles, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos, Señor, que tú cuidas, Señor, a nuestros niños y a nuestros jóvenes, Señor. Gracias te doy, Señor, por todo esto, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.